Señoras y señores, hablemos del posible 11 que por Copa Sudamericana Alianza Lima va a enfrentar de local a Gremio, un equipo que llega ciertamente con algunas bajas, pero Alianza Lima de todas maneras igual tiene que hacer su trabajo, sacar adelante el marcador. Es un equipo que al ser brasileño igual siempre es difícil. Hemos tenido la posibilidad de que Gremio ya juegue en el estadio, en el Alejandro Villanueva, cuando enfrentó a Atlético Grau. Por ahí es que me animo a pensar que puede ser un equipo más terrenal, un equipo al que se le puede hacer partido. Pero ya tenemos que hablar de Alianza Lima, del posible 11, y para ello vamos a ir analizando algunas cosas que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, el caso de qué jugadores retornan. Por ejemplo, hablando de la saga central, hablaríamos de Carlos Zambrano, que vuelve después de haber estado sentido la misma situación con en el caso de Guillermo Enrique. Luego también hablar acerca de una de las que tal vez no son bajas, pero sí es un jugador que muy probablemente no va a salir en el titularato, que es Eric Castillo. ¿Por qué? Porque Eric Castillo terminó saliendo algo sentido en el partido contra UTC. Aún no se ha esclarecido cuál es la situación de Eric Castillo. Sin embargo, se cree que el jugador no estaría de titular, por lo que estaríamos hablando de que ahora mismo que va a regresar Kevin Quevedo a las canchas, vamos a tenerlo a él de titular. Esta es una información que ha salido de Marcelo Menizalde, quien en sus redes sociales ha informado que a quien apunta a poder ser titular es precisamente Kevin Quevedo. Y eso es hablando por un lado, por una banda, pero por la otra banda estaríamos hablando muy probablemente de la presencia de un jugador que se ha incorporado hace poco nada más, que es el caso de Gaspar Gentile, un jugador al cual deseamos ver, un jugador con el que puedes ganar más olfato de gol, un jugador con mucho sacrificio, un jugador que te sabe recorrer la banda tanto por izquierda como por derecha, con rendimientos bastante buenos. Obviamente hay ciertas cosas que ya en el análisis en nuestra pizarra lo vamos a ver, a las diferencias que puede tener Eric Castillo y también Gaspar Gentile en dos funciones que si bien se desempeñan en la misma ubicación, se dan con formas y características diferentes, ¿no? Pero hablar del caso de Gaspar Gentile y por qué apunta a ser titular, y es el hecho de que Gaspar Gentile es el jugador que más entrenamientos ha tenido con Alianza Lima. Es decir, el Pipo Gorosito ya lo ha podido ver, los jugadores y él mismo ya han podido entender el cómo se puede asociar dentro del equipo, por lo que se perfila a ser el titular, en este caso al no estar Eric Castillo disponible, e incluso aún estando Eric Castillo o estando Kevin Quevedo, pues Gaspar Gentile se perfila también para luchar el puesto de extremo, ya sea por izquierda o por derecha. También hablar de, en este caso, alguna de las dudas que podemos tener de repente en la delantera, pero la verdad es que tanto duda no es, porque sabemos que Paolo Guerrero sería el titular. Esto hablando de la alternancia que normalmente tiene el Pipo Gorosito, y alguno me puede decir, pero no debería ver si el jugador está bien o no. Bueno, normalmente, y esto es algo atípico, pero ha pasado mucho, tanto Paolo Guerrero como Hernán Barcos, por lo menos en liga local, cuando han estado de titulares, no les ha ido bien. Más bien, cuando el otro ingresaba es cuando se daban los goles, y muchos por ahí decían, debería estar Hernán, debería estar Paolo. Sin embargo, esto ha sido un poco atípico, ¿no? El caso es que igual el Pipo Grosito los ha estado alternando, así que para este partido muy probablemente quien va a estar de titular va a ser Paolo Guerrero. Uno que recupera el puesto, en este caso hablando de Eric Noriega volvería al medio campo, volvería a la volante central, y con esto pues también la dupla de centrales estaría conformada tanto por Renzo Garcés como por Carlos Zambrano. Esto es algo que ya habíamos podido, digamos, notar, ¿no? Ahora, una de las dudas que podríamos tener también en el medio campo ofensivo, en este caso en la posición de enganche, es acerca de la pelea por el puesto entre Alan Cantero, Piero Cari y Pablo Cepelini. De hecho, nosotros notamos, dentro de lo que hemos podido ver en el juego, que tanto Piero Cari como Alan Cantero, que ha vuelto después de una prolongada lesión, pues notamos que hay un paso más adelante en el nivel que tienen estos dos jugadores en actualidad. Y creo que si bien Piero Cari no digamos, no pierde el puesto de alguna manera,
Igual Alan Cantero también tiene un gran nivel, así que si hablamos de la posición de enganche en particular, Alan Cantero tiene una característica un poco distinta a la que tiene Piero Cari. El giro que tiene Alan Cantero es muy interesante, la potencia física que tiene Alan Cantero es muy interesante, lo picante que puede ser. Desde ese lado creo yo que le ganaría el puesto a Piero Cari, aunque no descartaría la posibilidad de que los use a ambos el Pipo Gorosito, porque ya lo hemos visto. Sin embargo, creería yo que en el caso de Pablo Cepelini ha perdido lugar, entra más como alternativa, en varios partidos lo hemos visto y no necesariamente ha terminado siendo un jugador trascendental. Y algunos van a preguntar, ¿y entonces qué pasó con Sergio Peña? ¿Acaso no va a estar Sergio Peña? Bueno, el caso es que tanto Sergio Peña como Estrada y también como la presencia de Burlamaqui, estos tres jugadores que se han sumado al equipo de Alianza Lima, creería yo que no van a ser tomados en cuenta, tomado en cuenta desde el titularato, porque pues lo que decíamos hace rato acerca de la presencia de Gaspar Gentile sí ha tenido minutos de entrenamiento, no son minutos sino semanas de entrenamiento en el que ha podido compenetrarse a la idea de juego del Pipo Gorosito, y no es lo mismo que ha pasado con Peña, tampoco con Estrada ni con Burlamaqui, que no dudaría que Peña puede ingresar por lo relevante que es como jugador, e incluso un Josué Estrada que pueda ingresar. Sin embargo, con la vuelta de Guillermo Enrique, muy probablemente sea Guillermo Enrique, a pesar de las imprecisiones que ha llegado a tener en varias oportunidades. Igual Guillermo Enrique se ganaría el titularato. Y si hace un rato hemos hablado acerca del potrillo Piero Cari, una de las cosas que yo les mencioné es que muy probablemente con el ingreso de refuerzos y a la vez con el retorno de jugadores que son titulares, pues los potrillos iban a empezar a perder piso. Y tal es el caso de jugadores como por ejemplo Joao Velázquez, tal es el caso como por ejemplo de Carlitos Gómez, e incluso la presencia de Delgado, que bueno, se ha abocado un poco más a la Liga 3 y que el Pipo Gorosito pues era obvio que ya iba a considerar menos, porque pues los titulares y jugadores refuerzos completan la nómina, lo cual incluso en la liga local va a pasar de forma mucho más drástica. Hay una información en referencia justamente a la lista de convocados, y esta es una información de Gerson Cuba que nos va a dar la lista de convocados que saldría para el partido ante Gremio. El caso de esta lista de convocados, ustedes ya lo pueden leer más detenidamente, pónganle pausa al video y véanlo, pero el caso de esta lista de convocados es la particularidad de dos jugadores que no salen en esta lista de convocados. Uno de ellos es Yamir de Rigo, que la verdad es que nadie va a sentir la ausencia, y el segundo jugador sería la de Pablo Cepelini. Ahora, yo he contado los jugadores en esta lista y son 23. Entiendo yo que son 24 jugadores a los que se debería convocar, por lo que falta un jugador. No sé si ha sido un error de Gerson Cuba o de repente por ahí ha faltado la información, no lo sabemos, pero yo creería que más bien Pablo Cepelini completa la lista de convocados, así que seguramente ya habrá una actualización en el caso de Gerson Cuba, que normalmente siempre da muy buenas informaciones, y los invitamos a ustedes a que puedan seguir. Partiendo de las informaciones también, Marcelo Menizalde nos decía que Kevin Quevedo se proyecta al 11 titular de Alianza Lima para enfrentar a Gremio, ¿no? Y la presencia de Eric Castillo, pues justamente no era segura. Y entonces, tal como decíamos, vamos a revisar nuestra pizarra en el que ya hemos colocado justamente a nuestro 11 titular, el posible 11 que saldría a la cancha, con Vizcarra en el arco, Garcés Zambrano como dupla de centrales, Trauco por izquierda, Enrique por derecha, en el medio campo Noriega, Gaibor como ese jugador que va a ser quien filtre los pases, ¿no? Y en este caso yo me decantaría a no saber qué va a pasar. Yo creería que puede ser Cari el que va a ser el jugador que esté como jugador de enganche, pero veremos qué es lo que finalmente pasa, porque también podría ser Cantero. Por un lado estaría Quevedo por izquierda, Gentile por derecha y Paolo adelante en el frente de ataque. Ahora, en el caso de Quevedo y Gentile, muy probablemente van a intercambiar, que es una característica de movimientos que ha tenido el Pipo Gorosito normalmente. Ahora, si hablamos de los suplentes, ¿cómo estaría conformado? Bueno, en el caso de Vizcarra, Campos. En el caso de Trauco, pongo ahí a Guamán y a Lagos, porque Guamán ha sido usado en su momento como carrilero por izquierda. No me sorprendería que también pueda usar el Pipo Gorosito tanto a Guamán como incluso a Estrada
como lateral por izquierda, porque la verdad es que la respuesta que ha tenido Lagos no ha sido la mejor en varios de los partidos que hemos visto, incluso la crítica ha estado muy a flor de piel. En el caso de Enrique, como lateral derecho, pues las opciones son Guamán y Estrada. Creería yo que por la poca cantidad de días de entrenamiento que ha tenido Estrada, pues muy probablemente la opción más probable sea la de Guamán si es que se tiene que cambiar. Pero si me piden a mi gusto, yo pues probaría a Estrada porque con toda la cantidad de partidos que ha tenido, incluso ha casi llegado a los 100 partidos en Cienciano, se ve que ha tenido una continuidad importante. Como recambio para los defensas centrales sería Noriega el llamado normalmente a poder hacer el recambio. En el caso del medio campo, Jesús Castillo como alternativa a Noriega. En el caso del medio campo, por ejemplo, en el caso de Gaibor, muy probablemente la presencia de Peña, Lalito Archimbó y Burlamaqui sean las alternativas en esa posición. Creería yo que quien más se perfila a poder ser la alternativa, muy probablemente sería Peña, por característica, por nombre, ¿no? Y digamos que por continuidad, por entendimiento ya en los entrenamientos, Lalito Archimbó, obviamente, ¿no? Y en el caso de el jugador que va como enganche, pues ahí tenemos a Cari, Cantero y Cepelini. Yo de verdad es que creo que entre Cari y Cantero es quien va a salir el titular en esa posición. Ahora mismo pongo a Cari, pero incluso me inclino un poco más a pensar que va a ser Alan Cantero quien va a asumir esa posición y que más bien va a ser Piero Cari quien va a estar como alternativa, que creo que es lo que va a terminar sucediendo. En el caso de Quevedo, bueno, vamos a tener ahí la alternativa de Eric Castillo, tanto para Gentile como para Kevin Quevedo, y Paolo tendría de alternativas a Barcos y Azúcar. Este sería el posible 11 y a la vez también te estoy mostrando los jugadores que serían suplentes en el 11 del Pipo Grosito. Hay algunos movimientos que se pueden dar, sí es cierto, incluso puede estar un Cantero Cari aquí y se saldría Quevedo del 11, como ya lo hemos podido ver, y en su posición ingresaría Piero Cari y Paolo con Gaspar Gentile muy probablemente puedan ir adelante, que también puede ser Paolo con Quevedo, pero veremos qué es lo que finalmente termina siendo el Pipo Grosito. El día de hoy van a concentrar ya los jugadores y se estaría definiendo el 11 ya muy probablemente en las siguientes horas para poder también conocer ya el 11 confirmado que saldría a enfrentar a Gremio en este partido de ida por Copa Sudamericana. Me despido, no sin antes decir como siempre, arriba Alianza.